Ya tenemos a los 3 primeros clasificados a la fase final de la Liga de Expansión. Irapuato ha perdido una racha muy importante en el Sergio León Chávez, pero también el vigente campeón y el campeón de campeones están en terapia intensiva. De esto y mucho más hablaremos en esta nueva edición de lo bueno, lo malo y lo feo del fin de semana dentro de la Liga de Expansión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de la Liga de Plata MX, tu proyecto de confianza para hablar de la segunda categoría del fútbol mexicano. Y en este caso, en una nueva edición de lo bueno, lo malo y lo feo del fin de semana, con respecto a la fecha número 12 en esta oportunidad de la categoría de plata del fútbol mexicano. Se vivieron muchas cosas, así que sin más tiempo para perder, comenzamos rápidamente con lo bueno, con lo mejor, con lo más trascendente de este fin de semana. Y comenzamos en este lugar tratando de decidir quién de los 3 equipos que han sacado ya ticket de cara a la fase final se merecen quedar con este listado. Podríamos hablar de la victoria de Cancún en el Gregorio Tepa Gómez, un Tepa que la está pasando muy mal, un Tepa que al igual que los otros 2 equipos jaliscienses están de capa caída y continúan de capa caída, pero también podríamos hablar de la Jaiba Brava que superó esa mini mala racha entre grandes comillas, de 2 partidos sin poder ganar, que fueron empates, que en los 2 duelos termina sumando, sí, pero estamos hablando del sublíder y al sublíder siempre le vamos a tener que exigir las victorias, por más que futbolísticamente hablando sabemos que lo más usual, lo más común es no poder ganar semana tras semana. Así que si no vamos a hablar de Cancún, no vamos a hablar de momento de la Jaiba Brava, vamos a hablar de los Potros de Hierro del Atlante. Sí, el conjunto de Miguel de Jesús Fuentes, que ya sacó su boleto, al igual que el primero y el segundo de la tabla, derrotó 3-0 al conjunto de Nacho Castro. Sí, el equipo de Nacho Castro, que mira que no es lo mismo no recibir gol de una ofensiva pobre a que es muy distinto no recibir gol de un equipo tan kamikaze, de un equipo tan interesante de cara ofensiva como lo es lo del técnico ibérico y en este caso en el Agustín Coruco Díaz, el equipo de Miguel de Jesús Fuentes termina secando a los Venados de Yucatán. Marcador final de 3-0. Si bien es cierto, la primera parte de los Potros de Hierro no se termina por convertir en una oda al juego, en la segunda mitad y con un golazo de Diego Cruz que abre el marcador al minuto 50, quizá habrá que ahí añadirle algo de responsabilidad. Arturo Delgado, cancerbero del conjunto astado de la península de Yucatán, pero tampoco podemos demeritar el tremendo zapatazo del camiseta número 3 del conjunto atlantista. Posteriormente, luego de una grandísima combinación por el costado de la izquierda, Hardy Mesa termina mandando a guardar una diagonal mortal dentro del área y de esta manera ya ganaba 2-0 el conjunto de Miguel de Jesús Fuentes. Ya en el tramo final, Juan Carrera termina consiguiendo el 3-0 final y de esta forma, de esta manera, el equipo de Miguel de Jesús Fuentes se queda con el triunfo, está en la tercera posición de la clasificación a 3 puntos del superlíder Cancún y ojo, que el Atlante no pierde desde hace 7 partidos. Sí, el conjunto de los Potros de Hierro, al cual terminamos criticando en las primeras 5 fechas porque no la había pasado mal. Hablábamos de esas derrotas por amplio marcador, de la derrota 3-0 ante el conjunto de Tapatío, que precisamente parece ser que ese es el parteaguas
del torneo de ambos conjuntos, porque Atlante a partir de esa derrota en la fecha número 5, repito, no ha vuelto a caer. Desde entonces, Tapatío no ha vuelto a ganar. Es demasiado estridente este dato porque estamos hablando de dos de las mejores plantillas. Una que alabamos durante las primeras 5 jornadas, como lo es Tapatío, y otra que criticamos durante las primeras 5 fechas, y hoy la realidad de los dos equipos es tan distinta que Atlante prácticamente multiplica por 2 la cosecha de unidades del equipo de Arturo Ortega. 23 puntos para los atlantistas, 12 unidades para la filial del Club Deportivo Guadalajara. Así que, señoras y señores, gran actuación. Termina ganando, gustando y goleando en el Agustín Coruco Díaz y nos ha callado la boca a más de alguno. Así que con toda esta combinación, con este combo mortal, no podíamos obviar, no podíamos dejar pasar la gran actuación del conjunto del Atlante, que eso sí, había muchos equipos que se merecían estar en este puesto, pero solamente podía ganarlo uno, y esta semana ha sido el equipo del pueblo. Después de hablar de lo bueno, nos vamos a hablar de lo malo, y es que toca analizar la derrota estridente, la derrota dolorosa del conjunto de Daniel El Borita Alcántar, del equipo del Irapuato, que ha caído en casa en el Sergio León Chávez en su 6ª presentación. Hasta el momento tenía 3 victorias y solamente 2 empates. Las victorias habían sido en gran parte de forma clara, de manera contundente y mostrando la mejor versión del conjunto de la Trinca Fresera. Pero este fin de semana para nada la pasaron bien, y es que terminaron cayendo 0-3 ante el conjunto del Atlético Morelia. Que ojo, aquí podríamos analizar varios puntos de vista. Número 1, los goles de Morelia terminan llegando en el momento puntual, es decir, el 0-1 de José Flores llega al 43 en el tramo final de la primera parte, cuando en la segunda mitad del equipo del Borita Alcántar intenta ir al frente, tomar el protagonismo, lo toman mal parado y Rubén del Campo la termina mandando a guardar, ampliando la diferencia y la distancia en pro del equipo de Mario Ortiz. Y ya en el tramo final, en la que para mí, y mira que esta jornada estuvo repleta de golazos, para mí es la mejor anotación, al menos la más espectacular y la más compleja de realizar hasta el momento en esta temporada, en esta apertura 2025 de la Liga de Expansión. Uziel García terminó consiguiendo el 0-3 final. Ojo con este Irapuato, que cuando las cosas le salen bien, le salen muy bien. Desde el arranque, desde esa victoria contundente ante Venados de Yucatán, lo vimos. Si al Atlante las cosas le van bien, repito, todo le sale de cara y termina regalándonos notas muy altas. Pero cuando las cosas no le comienzan a rodar de la mejor manera al equipo del Borita Alcántar, es cuando las cosas se pueden tornar bastante oscuras. Y para prueba, que la primera derrota del conjunto de la Trinca Fresera en el mundialista Sergio León Chávez haya llegado con un resultado tan llamativo, tan amplio, ante un equipo que ha cambiado de director técnico. Y hay que señalar que con el nuevo timonel comandado por Mario Ortiz y ayudado por Juan Pablo El Pato Alfaro, el conjunto canario ha sumado 4 unidades de las 6 que ha disputado. Así que esta es la primera victoria para el Atlético Morelia, que ha regresado a puestos de liguilla. Ojo, que el Morelia, que antes de la salida o motivado hacia la salida de Gilberto Adame, había perdido 3 partidos de manera consecutiva, y con un empate en casa ante Tapatío y sobre todo esta victoria insospechada, sorprendente ante la Trinca Fresera en el mismísimo Sergio León Chávez, ya está de regreso
en los puestos de clasificación. ¿Por qué Irapuato está en este lugar? Por haber perdido esta racha tan destacada, por haber sucumbido en la posibilidad de meterse verdaderamente en la lucha por el primer puesto de la clasificación, de esa lucha vamos a hablar en el próximo video de la Liga de Plata MX para que esté muy pendiente. Vamos a analizar quién se puede quedar con este lugar. ¿Irapuato sigue en esa lucha? Sí. Esta derrota los termina rezagando sin lugar a dudas. Así que por ese cúmulo de cuestiones no nos queda de otra más que poner al conjunto de la Trinca Fresera en lo malo del fin de semana. Y después de hablar de lo bueno, de lo malo, nos vamos a hablar de lo feo. Y lo feo, sinceramente, tiene que ser lo que está ocurriendo con el campeón Leones Negros. Y es que el equipo de Luis Alfonso Sosa ha caído ante el conjunto de Alebrijes de Oaxaca, que está como un tiro, que suma 3 victorias de sus últimos 3 compromisos en la carretera. Le ganó a Dorados y todos llegamos a decir, era el duelo del penúltimo contra el último. Entonces, si bien es cierto, tiene mérito dejar el fondo de la clasificación, eran equipos de la misma liga los que se enfrentaron en esa noche de sábado en el Estadio Caliente de Tijuana. Posteriormente, 15 días más tarde, le termina ganando al conjunto de Tapatío a domicilio. Y cuando todos apostaban, al menos en el entorno, en el mundillo de Leones Negros, apostaban por la victoria melenuda que iba a catapultar la reacción de los de Luis Alfonso Sosa, terminan cayendo. Sí, hay muchas ausencias. Sí, es una versión totalmente distinta a la que vimos conseguir el título. ¿Por qué? Porque el Cuba Sánchez está lesionado, porque Ulises Torres estaba sancionado por el tema de la acumulación de tarjetas amarillas, porque Juan de Dios Aguayo, tras su expulsión ante Atlante, termina recibiendo 3 partidos de suspensión, es decir, era dramático porque Olaf González se presentó como titular ante Mineros, no le va de la mejor manera. Ahora intenta Poncho Sosa incluir dentro de la oncena a Ulises Mesa, un jugador que viene del proceso de la cantera melenuda. Juega René López por la lateral de la izquierda, Jared Escalante, sí, el hermano de Nicho Escalante, el ex de San Luis, el ex de las Chivas, de Dorados, que tuvo un paso por el viejo continente y que jugó en Universidad de Guadalajara. Bueno, su hermano es juvenil y su hermano fue lateral por derecha del equipo de Luis Alfonso Sosa. También está lesionado Brian Flores Plata, también está lesionado Alejandro Carrión. El Güero Villalobos desde hace mucho no puede jugar porque sufrió una ruptura de ligamento, es decir, para nada la está pasando bien el equipo universitario. Pero ojo, que está a las puertas de convertirse en el tercer vigente campeón que no puede clasificarse ni siquiera a liguilla de cara a la defensa inmediata de su título. Esto en el formato de la Liga de Expansión, porque no lo pudo conseguir el primer campeón, el conjunto del TM Fútbol Club, en aquel momento dirigido por Gerardo Espinosa. Tampoco lo pudo conseguir Tapatío el torneo anterior, cuando vino el regreso de Arturo Ortega tras la salida de Pepe Meléndez, que es el técnico que se corona monarca con el conjunto rojiblanco. Y habiendo continuidad en el proceso, si bien es cierto, hay que ser muy claros en esta cuestión, la plantilla melenuda ha sufrido bajas muy importantes, ha descendido en cuanto a la calidad. Creer al arranque de la campaña que no iba a calificar eran palabras mayores, y miren dónde hemos llegado y en dónde estamos, en un escenario donde el conjunto de Poncho Sosa tiene 12 puntos, sí está a 2 unidades de los puestos de liguilla, pero va a tener que visitar al Morelia, que viene de ganarle a Irapuato, y posteriormente va a recibir a Venados para cerrar ante Cancún en el Andrés Quintana Roo. Cancún, que no ha recibido gol, y un inmueble donde Leones Negros jamás ha podido ganar.
Así que suena bastante complejo este escenario. Así que, señoras y señores, lo feo del fin de semana. Y mira que podríamos hablar de Tepa. Mira que podríamos hablar de Dorados, que prácticamente ha asegurado el fondo de la clasificación con esa derrota ante Correcaminos. Mira que podíamos hablar de Tepatitlán. Otra vez de los equipos jaliscienses, que por cierto, de los últimos 22 partidos, solamente pueden presumir 2 victorias en el acumulado. Tepatitlán, Universidad de Guadalajara y Tapatío. Pero fuera de todo ello, el campeón está agonizando y el campeón tiene que ser sí o sí lo feo del fin de semana. Y ahora toca hablar de la figura. Y en este caso, queda bastante claro que la figura tiene que ser Mauro Pérez, el futbolista de Mineros de Zacatecas, que por cierto, tras la llegada de Luis Muñoz, no ha caído el conjunto zacatecano. Y en este caso, terminó venciendo a domicilio a Tapatío con 3 anotaciones de Mauro Pérez, que se instala como uno de los máximos romperredes de esta división, de la mano de este hat-trick, de este triplete destacadísimo. Ojo, hay responsabilidad de Sebastián Lisiaga en 2 de las 3 anotaciones. Creo que el regreso de Juan Sebastián no es el óptimo. La falta de actividad por haberse ido a la Copa del Mundo, por cierto, Copa del Mundo que termina ganando la selección de Marruecos. Si quiere más información, pásese por nuestro canal hermano Fútbol Vertical, que ahí analizamos a fondo la Copa del Mundo de Chile 2025. Pero más allá de eso, señoras y señores, hay que destacar el trabajo que hizo Mineros y sobre todo la figura de Mauro Pérez, porque la semana anterior hablábamos de Luis Razo y ahora tenemos que hablar de otro jugador de Mineros en esta sección. ¿Por qué? Porque pese a que la figura de Razo es imponente y termina atrayendo mucha atención, supo aprovechar en este caso, en este fin de semana, Mauro Pérez, los huecos que le abre la defensa de Tapatío, los errores de Lisiaga, y se terminó convirtiendo en el jugador más destacado del fin de semana número 12 de esta apertura 2025 de la Liga de Expansión. De esta manera y a manera de repaso, vamos a voltear a ver todos los resultados de la fecha número 12 de competencia de la categoría de plata del fútbol mexicano, que comenzó con la victoria del conjunto de Jorge Urbina ante el de Francisco Ramírez Gámez. Es decir, arrancó con la victoria de Correcaminos 1-0. Ojo que Correcaminos venía de descansar, aprovechó el descanso y terminó derrotando con una anotación en el tramo final el conjunto de Urbina al de Paco Ramírez. Al mismo tiempo, Tepatitlán en casa terminó cayendo 1-2 pese a la gran anotación de Leonardo Sámano. El conjunto de Miguel Bravo Prado supo venir de atrás, supo darle la vuelta al marcador y terminó quedándose con el triunfo con esa anotación de Jan Unjanque en una transición rápida, uno de los registros más interesantes, sin lugar a dudas, del equipo del Caribe mexicano. La derrota de Universidad de Guadalajara también llegó el viernes por la noche. La solitaria anotación de Julio Cruz al minuto 22 le dio la victoria al conjunto de Alebrijes. Para el sábado, Irapuato cayó 0-3, ya lo decíamos, ante Atlético Morelia. El Atlante al mismo tiempo le ganó 3-0 a los Venados de Yucatán. Y finalmente la actividad sabatina cerró con la victoria 3-2 del conjunto de la Jaiba Brava ante el Club Atlético La Paz, que ya suma 4 partidos de manera consecutiva sin poder conseguir el triunfo. Ojo que tiene mala pinta el cierre para el conjunto paceño. Finalmente, ya hablábamos de este partido, la derrota de Tapatío, pese a que Vladimir Moragrega reflejó el esfuerzo del conjunto rojiblanco apenas al minuto 4 en el marcador. Una jugada sorprendente que inclusive a la narración de ESPN la termina tomando por sorpresa. Esto valió de poco porque las 3 anotaciones de Mauro Pérez terminaron encaminando la victoria y el triunfo para el equipo
de Luis Muñoz. Así que, señoras y señores, la tabla de posiciones de momento dentro de la categoría de plata del fútbol mexicano luce de la siguiente manera. El líder es el conjunto de Cancún, 26 puntos. Le sigue la Jaiba Brava con 25 unidades. Tercero es el Atlante con 23 puntos. Cuarto lugar, el equipo de Irapuato, 18 unidades. Es decir, ya la distancia es bastante de cara al podium de esta división. En el puesto número 5 está Tepatitlán, que, ojo, todavía no descansa el cuadro alteño, así que esto puede llegar a ser un hándicap en las aspiraciones para el equipo de Héctor Jair Real. 17 puntos, al igual que Mineros, que es el puesto número 6 de la clasificación. Más abajo viene el Atlético Morelia con 15 puntos, y quien cierra los puestos de liguilla en estos momentos es el equipo de Nacho Castro, el equipo de Venados de Yucatán, que suma 14 puntos. En el lugar número 9 tenemos al Atlético La Paz con 13 puntos, al igual que quien descansó, el conjunto de los Coyotes de Tlaxcala, también 13 unidades. En el lugar número 11 tenemos al Tapatío con 12 puntos. A Universidad de Guadalajara lo encontramos en el lugar número 12, también con 12 unidades. Y más abajo nos encontramos con el conjunto de Alebrijes de Oaxaca, 11 puntos. Ojo, el equipo de Rivera está a 3 unidades de los puestos de liguilla. Y finalmente, en la tabla o en la parte más baja de la tabla, nos topamos con Correcaminos, 9 puntos, y con Dorados, que solamente suma 4 unidades. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Recuerda que nos puedes seguir en redes sociales. Nos encuentras con el usuario de @Liga de Plata MX, donde puedas disfrutar de conferencias de prensa, de toda la información, la agenda del fin de semana, la clasificación y todo lo que quieres saber al respecto de esta división. Yo soy Carlos Alberto Valdés, que te agradece el favor de tu atención. ¿Quieres un análisis más extendido? Ahí está el podcast de la Liga de Plata MX, disponible en todas las plataformas. Gracias de verdad por habernos apoyado y habernos permitido llegar a nuestros primeros 1000 suscriptores. No queremos parar aquí, pero te agradezco de manera encarecida el favor de tu atención. Yo te recomiendo y yo te pido que no olvides disfrutar del balón, porque aquí en la Liga de Plata MX hablamos de un fútbol de segunda con un enfoque de primera. Saludos a la distancia.